¿Qué tal, queridos amigos? Les saludo con el gusto de siempre, deseándoles que estén bien, que permanezcan unidos y sobre todo que permanezcan con salud. Bienvenidos a este su espacio, al encuentro con la palabra. Estamos llegando ya a los límites del Nuevo Testamento. La vez pasada estuvimos hablando un poco de lo que era la época de los romanos, como desde el año 63 antes de Cristo hacia el año 135 después de Cristo consideramos la presencia de los romanos en Jerusalén. Esto lleva pues a que nos planteemos también cuál era la situación política, económica, religiosa en Jerusalén en tiempos de Jesús. Yo quisiera que antes de que entráramos al Nuevo Testamento, dejemos esta parte concluida hasta antes de hablar de Cristo, y que lo hagamos viendo cuál era como la situación, cuál era la situación política. Ya decíamos en la cápsula anterior que la situación política estaba marcada esencialmente por el rey Herodes, un gran constructor, un hombre muy sabio, pero un hombre que siempre estuvo marcado por la persecución. Un hombre inseguro de sí mismo. Herodes tenía gran influencia sobre los judíos. Aunque él no era judío, se ganó el favor de los judíos al reconstruir, al embellecer el templo de Jerusalén con un gran esplendor. Y luego decíamos que a la muerte de el rey Herodes se quedan al frente sus tres hijos, Herodes Antipas, Arquelao y Filipo. Eran tres momentos, tres partes bien concretas, tres regiones donde ellos reinan. Quizá el personaje que más nos interesa pues sea Herodes Antipas, por lo que tiene que ver con la muerte de Jesús, pero sobre todo con la muerte de Juan el Bautista. Es pues esta situación de dependencia total de Roma, con una gran presencia militar en todas las provincias que se constituyeron ahí en Israel, pero sobre todo había que pagar impuestos, había que pagar grandes tributos a los romanos. Había una presencia muy marcada de los recaudadores de impuestos, que en diferentes partes de la ciudad se ponían a recibir, a cobrar los impuestos para Roma. Recordemos que entre ellos hay algunos de los cuales habla el Evangelio, Zaqueo, aquel personaje que nos habla Lucas, un personaje muy pequeño, no solamente pequeño físicamente, sino una persona empequeñecida, muy pobre a los ojos de Dios, a los ojos de las personas, pero que es un hombre que le abre su casa a Jesús. Otro recaudador de impuestos será Mateo, uno de los apóstoles llamado Leví. Jesús pasa por donde está Mateo y le dice: sígueme. Y Mateo, dejándolo todo, se levanta de su mesa donde estaba recaudando los impuestos y sigue a Jesús. Pero también en este ambiente económico pues había clases claramente marcadas. Por una parte la costa de Israel, toda la Filistea, pues era la gente rica, donde estaban los grandes feudos. Y en las partes cercanas a las montañas, en los suburbios de las mismas ciudades, estaban los pobres.
Entonces había clases muy marcadas entre los ricos, más ricos, y muchos pobres, muy pobres. Se va a dar pues este choque también entre clases sociales, y sin duda en medio de los ricos y de los pobres pues estaba la clase media, la clase que de alguna forma admiraban al rey Herodes, le apoyaban. En cambio los pobres eran gente fiel que conservaban su fe, eran gente que no vendían su fe, que no vendían sus convicciones por dinero, por conveniencia. Eran gente que se sentían privilegiados. Es lo que la Sagrada Escritura llamaba los anahuim, los pobres, los empobrecidos. Y eran personas que se consideraban como un resto fiel, un resto que representaba al verdadero Israel, no los ricos que estaban a favor de los romanos, no la clase media muy cercana a Herodes, sino los pobres eran ese resto fiel, ese pequeño grupo de gente que permanecía firme en su relación con Dios. Si hablamos del ambiente religioso, pues sin duda estaba el templo de Jerusalén como el centro. Al templo tenían que ir todos al menos una vez al año. En el templo se celebraba la Pascua, y entonces en torno al templo había una gran estructura política y económica, no solamente representada por las autoridades civiles, sino también por la autoridad religiosa, que obviamente se unían, había una alianza, un pacto entre ellos, pues para obtener más impuestos, sobre todo para empobrecer cada día más a los pobres. En el templo se ofrecían los sacrificios, y obviamente en el templo pues no podían entrar monedas extranjeras, es decir, gente que venía de la diáspora. Recuerden que la diáspora eran los judíos dispersos, los judíos que no vivían en Israel, sino en las diferentes ciudades del imperio griego y luego del imperio romano. Pensemos, por ejemplo, en Alejandría, en el norte de Egipto, era quizá la colonia más grande de judíos fuera de Israel, era la diáspora, o los judíos que vivían en el Asia Menor, en fin, diferentes grupos ya establecidos, pero que tenían que ir a Jerusalén al menos una vez al año, y tenían que llevar un sacrificio, tenían que llevar una víctima, si era gente rica, un buey, si era gente mediana, pues una oveja, si era gente muy pobre, pues un par de tórtolas. Y cuando llegaban de lejos, pues no podían ir cargando el animal, sino que tenían que comprarlo en las afueras del templo, en las afueras de la ciudad. Y obviamente cuando ese dinero que traían no era la moneda de los israelitas, pues ahí en el templo se las feriaban, y se las feriaban a como ellos querían. ¿Recuerdan aquel momento en que Jesús entra al templo, que se enoja, se molesta y expulsa a todos los que vendían los animales, a los que cambiaban monedas, con un látigo de cordeles, y les dice: sálganse, lárguense de aquí, no conviertan la casa de mi Padre en una cueva de ladrones? Es decir, el templo ya no cumplía esa misión de ser lugar de encuentro con Dios. Era un lugar de comercio, era un lugar donde se compraba la salvación. Ya no tenía pues esa característica de ser un lugar de reunión, de encuentro. El mismo Jesús ya les había dicho: destruyan este templo y yo en 3 días lo levantaré. Obviamente Jesús se refería a su
persona, a su cuerpo, a su muerte, a su resurrección, pero luego los judíos lo interpretarán como un anuncio de la destrucción de su propio pueblo, de su propio templo, hacia el año 70 después de Cristo por parte de los romanos. Y en el aspecto religioso, pues había varios grupos. Recordemos esencialmente los fariseos, hombres radicales del judaísmo, los fariseos que sí aceptaban la resurrección, que todo lo cumplían al pie de la letra. Luego tenemos los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, eran la clase alta y una persona rica que todo lo tiene aquí, ¿qué le importa la vida eterna? Entonces los saduceos negaban la resurrección. Entonces teníamos los los fariseos, los saduceos, luego estaban también los escribas. Los escribas eran los maestros, los catequistas, los que enseñaban a los niños a aprenderse la ley, a interpretar la ley. Y había también grupos no tanto religiosos, sino de orden revoltoso, uno de los más extremos, que eran los sicarios. Eran grupos ya muy señalados que con la violencia destruían personajes. De ahí que el nombre era un cuchillo, una daga que se llamaba sica. Y de ahí vienen los sicarios. Con esa arma llegaban por detrás, picaban a la persona, la mataban y huían. Pero no era tanto un grupo religioso. Con esto pues vean cuál es el ambiente político, económico, religioso que se vivía en Israel en tiempos de Jesús. Y con esto nos quedamos ya a las puertas del Nuevo Testamento. Los invito para que en las próximas cápsulas vamos a retroceder un poco, vamos a empezar a ver a los profetas, personajes gigantes, enormes en la fe del pueblo de Israel. No se pierdan pues las siguientes cápsulas, que retomaremos ahora la época, el tiempo de los profetas de Israel. Como siempre, pedirles que nos sigan, compartan. Nos encuentran en la página de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, la página de Facebook de la misma diócesis, la cuenta personal de un servidor. Sigan pues viviendo esta alegría, este agradecimiento de que estemos aquí, de que estemos compartiendo, pero sobre todo cuiden mucho esa tradición, esa fe que hemos recibido. No dejen que se apague, que las nuevas costumbres, las nuevas ideologías, que no nos quiten a Dios de nuestra vida. Y los bendigo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén.